en este momento. Hola, ¿qué tal? Perdón, Juan Manuel. Todavía no está disponible en YouTube, Juan Manuel. Yo te comento de ese curso. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy iniciamos con nuestra primera sesión de gestión y orquestación de contenedores con Docker y Kubernetes. Todos debieron de haber recibido un correo electrónico en donde les informaba las ligas, tanto a esta sesión como al canal de YouTube. Y el día de hoy les voy a enseñar el repositorio que vamos a estar utilizando, donde voy a estar subiendo los apuntes. En el mensaje también ustedes, voy a abrir mi navegador. También ustedes recibieron una liga, perdón, a cloudlevel.com. Descargas, CentOS base, este de aquí. Se los voy a colocar en el chat por si no lo vieron. En donde hay una máquina virtual. Sí, es una máquina virtual que utilizamos en cursos pasados. Es de mediados del 2018 y es la que estamos utilizando para todo lo que es todos los temas de cloud computing para CloudLevel. Ustedes tienen que descargarla. Es una imagen que procuro hacerla lo más pequeña posible. En este caso es de menos de 1 giga. La descargan y también les pedí que tuvieran instalado VirtualBox. ¿Alguien no ha instalado VirtualBox? No hay problema el día de hoy. El día de hoy, como les digo, muchas personas terminaron ¿cómo se llama? De inscribirse inclusive el mismo día de hoy. Entonces les voy a dar tiempo que con este video tengan todo el entorno adecuado para poder trabajar. ¿Ok? Perdón. Entonces, bueno, ya todos tienen VirtualBox. Recuerden, particularmente cuando ustedes tienen equipos HP, tienen que habilitar la virtualización desde el BIOS. Estos no se los puedo enseñar porque, bueno, cada máquina es distinta, pero vamos a utilizar la virtualización de hardware que utilizan las computadoras más modernas y de gama media alta. Por favor, asegúrense de que ustedes ya cuenten con la virtualización y entonces vamos a comenzar. Yo les pedí que descargaran esta máquina virtual. Vamos a abrir VirtualBox. Déjenme eliminar algunas máquinas virtuales para que no me confunda. Y bueno, ustedes van a importar CentOS Base. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, yo descargué el archivo en descargas. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? Aquí está, CentOS Base, este de aquí. Y ustedes pueden instalarlo de dos maneras, dándole doble clic. En este caso me está marcando un error, yo creo que lo voy a tener que hacer de la manera tradicional. Permítanme un momento. Déjenme lo vuelvo a hacer, déjenme lo cancelo. La otra manera es archivo, importar sesión virtualizada. Aquí le pico para que obtenga este navegador. Yo lo tengo en descargas. CentOS Base, abrir. Y le voy a dar Next. Déjenme ver si puedo arreglar la resolución. Parece que es demasiada la resolución que tengo. Espero que lo puedan ver. Y voy a tener aquí los datos de la máquina virtual. Como ustedes pueden ver, la máquina virtual tiene solo un núcleo y 512 megas de RAM. No requiere demasiada
demasiados recursos. Vamos a estar trabajando con muy pocos recursos y ya posteriormente vamos a pasar a la nube de AWS, que de hecho es una de las cosas que tenemos que ver al final de la clase, de que tenemos que tener una cuenta de AWS. La cuenta mínima, normalmente les dan herramientas gratuitas por 12 meses. Esas son las que vamos a estar utilizando. Vemos de lo que se trata. Y lo que vamos a hacer es importar. Al importar aparece la licencia, que es la GPL versión 2. Hay que aceptar la licencia. E inicia el proceso de importación. Esta máquina virtual contiene una versión mínima de CentOS. No tiene entorno gráfico, es una versión lo más ligera posible precisamente para facilitar su descarga. Y contiene también, ustedes que han estado en otros cursos, un servidor de Jupyter, que es la herramienta con la que vamos a estar trabajando. Una vez que está importado esto, lo iniciamos. Voy a instalar este que ya tengo listo. Le damos iniciar y se va a ejecutar nuestra máquina virtual. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No hacen absolutamente nada. Dejan que corra. Y lo que van a tener ustedes es esta pantalla con el prompt de login y password. Dejen terminar de cargar. Ahí está. Aquí no tienen ustedes que hacer absolutamente nada. La máquina virtual va a funcionar, pero no vamos a interactuar con ella directamente. Si ustedes quisieran hacer algo con la máquina virtual, déjenme minimizo, se van a configuración y en configuración está descripción. En la descripción se encuentra precisamente eso. Está un poco pequeña la letra. Espero que ustedes lo puedan ver dentro de sus equipos. Dentro de la descripción están todos los usuarios y contraseñas que van a requerir si ustedes quieren interactuar con la máquina virtual. En este caso, no necesitamos hacer otra cosa más que minimizar y abrir nuestro navegador. La máquina virtual tiene un servidor trabajando en localhost 8999. Voy a colocar en el chat la URL. Y van a tener un servidor de Jupyter, así como lo tienen en esta pantalla. Esta sí la puedo hacer un poquito más grande. Ustedes van a tener esta pantalla que no contiene absolutamente nada, excepto esto de aquí. Esto es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Este es un proyecto, Jupyter es un proyecto hecho primordialmente para sistemas de análisis de datos y de data science, pero que tiene una gran ventaja. Maneja lo que se conoce como kerneles. Un kernel de Jupyter me permite utilizar diversos lenguajes de programación. Por defecto utiliza Python, la versión 3 de Python, pero también nosotros podemos tener lo que se conocen también como notebooks, las vamos a ver ahorita, con distintos lenguajes. Este en particular, esta máquina virtual, lo que hace es traernos un kernel basado en Bash. Vamos a estar trabajando en nuestras notebooks, no con Python, sino con Bash. ¿Cómo hacemos nosotros para trabajar con el proyecto y los apuntes? Muy fácil. Nos vamos aquí a New, luego Terminal, y vamos a tener esta pestaña que es una terminal ligada a nuestra máquina virtual. Los apuntes se encuentran en GitHub. Me faltó una L. Los apuntes están aquí, los voy a ir actualizando conforme vayamos avanzando con el curso y los vamos a ir trayendo a la máquina virtual. Ya les coloqué la dirección dentro del chat. ¿Cómo los traemos? Git, pull, y la dirección.
Ah, no, perdón, es git clone, perdón. Git clone, pull es cuando ya existe. Voy a copiar y se los voy a colocar también en el chat. Esa es la instrucción que ustedes van a estar utilizando dentro de la terminal. Una vez que nosotros ejecutamos esto, podemos cerrar si queremos la terminal, no hay ningún problema. Yo lo que les recomiendo es que tecleen exit para cerrarla y luego cerrar la ventana. Si no colocamos exit, esta terminal se va a quedar abierta. Con exit cerramos la terminal y cerramos la pestaña. Ustedes lo que van a ver, dejen cerrar esta pestaña, es que ahora en Jupyter, en localhost 2.8.999/tree y el signo de aparece automáticamente y el signo de interrogación, van a tener CD331. CD331 es un directorio que contiene el contenido, valga la redundancia, del repositorio. Vamos a trabajar con estos dos primeros capítulos. Introducción a contenedores e introducción a Docker. No, creo que hice algo mal. No, sí, está bien, introducción a Docker. Sí, creía que era el de Kubernetes, que todavía no está listo. Vamos a hablar hoy sobre los contenedores y sobre todo sobre temas de arquitectura. Docker es un proyecto muy interesante que tiene una historia basada en los contenedores. Los contenedores no nacieron con Docker, de hecho, los contenedores nacieron de algo mucho más antiguo y vamos a trabajar con ello. Si ustedes tienen cualquier tipo de duda, pueden expresarla inmediatamente a través del chat. Yo la leo y trato de responderla inmediatamente. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre los contenedores. Hasta aquí todos me siguen, nadie está retrasado. ¿Alguien ha tenido algún problema con esto? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, excelente. Si se retrasan, no se preocupen, tienen la oportunidad del día de hoy trabajar un poquito, pero sí, ya mañana vamos a estar trabajando directamente con, ¿cómo se llama? Con la máquina virtual. Vamos a empezar con contenedores. Lo único que tenemos que hacer es colocar el mouse sobre este archivo que tiene la extensión IPYNB, que significa Notebook de IPython. Lo abrimos y van a tener los apuntes. Estos apuntes son los que ustedes tienen en GitHub. Déjenme volver a deshacer el cierre de la última pestaña. Si ustedes se van a GitHub, van a tener estos apuntes. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está en GitHub y lo que tenemos en la máquina virtual? Que las notebooks de Jupyter pueden tener celdas ejecutables. En el caso de GitHub, simple y sencillamente desplegamos la información. En este caso, como es una introducción, simplemente tenemos texto y más adelante vamos a ver cómo trabajar con contenedores directamente dentro de esta máquina virtual. Entonces, bueno, vamos a contenedores y vamos a hablar sobre los conceptos básicos de esto. Todos estamos familiarizados con lo que es la virtualización. ¿Alguien ha utilizado máquinas virtuales antes de este curso? KVM, Parallels, VMware, ¿alguna de esas? Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, las máquinas virtuales son un concepto que no es nada nuevo. De hecho, IBM es el maestro de la virtualización. Las viejas máquinas AS400, los mainframes, hacían uso de virtualización. Esto se ha vuelto, conforme la tecnología ha avanzado, los procesadores se han vuelto más baratos, la memoria se ha vuelto también más barata y cada vez la tecnología ha sido más accesible. Bueno, la virtualización se ha convertido en un concepto que está prácticamente en todos lados y es una de las bases del cómputo en la nube. Cuando nosotros compramos algún tipo de
recurso, o rentamos, no comprar, rentamos algún tipo de recurso con alguno de estos proveedores, AWS, Azure, con Google, con Blue Ocean, con todos estos proveedores, lo que nos están dando generalmente es una máquina virtual sobre la que nosotros podemos trabajar. Puede haber distintos tipos de sistemas operativos en estas máquinas virtuales y en este caso, pues nosotros vamos a utilizar una máquina virtual que está utilizando CentOS. La virtualización es un concepto que tenemos que entender para poder entender a su vez el concepto de contenedores. Los contenedores y las máquinas virtuales son cosas distintas. Esto es algo que tenemos que entender muy bien. Y debo hacerles una pregunta por si voy demasiado rápido. ¿Están familiarizados con Linux o con el shell de macOS? O inclusive si están familiarizados con PowerShell, las cosas pueden ser mucho más sencillas. Excelente, excelente, perfecto. Muy bien. Muy bien, esto nos va a facilitar mucho las cosas. Ok, está bien, Carlos, no te preocupes, con el PowerShell vamos a trabajar un poquito. No hay demasiados comandos de Linux, pero sí es importante que entendamos de qué se trata. Nicauri, ¿cómo vamos a hacer un contenedor? Ya que no lo recuerdes, no te preocupes, que lo vamos a ver al final de esta sesión. Entonces, bueno, la historia de los contenedores tiene que ver mucho con la historia también del cómputo. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de mainframes, si hablamos de grandes servidores, de los industriales, de los que utilizan en el sector financiero, pues estamos hablando de máquinas enormes con decenas de procesadores que están utilizando unas cantidades brutales de memoria, y lo que nosotros necesitamos hacer es administrar estos recursos para los diversos proyectos usuarios que existen dentro de la organización y que están haciendo uso de manera concurrente de nuestros equipos de cómputo. Los contenedores, alguna vez, si ustedes han trabajado precisamente con las S400 o si han utilizado, por ejemplo, Solaris, han escuchado de las particiones y de las zonas. Incluso Solaris, que yo todavía trabajo con él bastante de forma cotidiana, utiliza un concepto llamado zonas. ¿Qué significa esto de zonificar? Bueno, zonificar significa que yo tengo un sistema de cómputo con el que yo puedo estar trabajando y le voy a asignar una cierta cantidad de recursos a un usuario o a un proyecto en particular y voy a crear una zona. Esta zona me permite asignar recursos, aislarlos del resto y que yo pueda ofrecérselo a un usuario en particular, a un inquilino, vamos a llamarlo de esta manera. La virtualización lo que nos permite es estos recursos presentárselos al usuario como si fuera hardware y este usuario va a utilizar un sistema operativo completo. Este es el tema de virtualización. Existe una virtualización que puede ser una virtualización completa o una paravirtualización. La virtualización completa permite instalar cualquier sistema operativo y el instalador no se da cuenta de que está en un entorno virtualizado. Una paravirtualización es muy similar a la virtualización, pero tenemos que hacer algunos ajustes en el sistema para poder optimizar este tipo de ejecución. Las máquinas virtuales son emulaciones de hardware completo, emulan una máquina y ahí podemos nosotros colocar cualquier sistema operativo. Un contenedor es algo muy distinto. Un contenedor, y ya existe desde hace algunos años, si ustedes han utilizado Jail en BCD o Chroot en Linux, ya han utilizado algo parecido a un contenedor. De hecho, ese es el concepto. Vamos a hablar un poquito al respecto. Nosotros tenemos un kernel, tenemos una capa que es la del superusuario, y luego tenemos una capa de usuario. Nosotros podemos trabajar con un kernel y tener varios usuarios. Nosotros podemos tener múltiples usuarios a través de Linux. Es más, cuando yo abro una terminal así, lo que estoy haciendo es una evolución en donde tengo un usuario que se llama OI y está en este servidor que se llama CloudEvel.
Aquí lo que estoy haciendo es acceder a los recursos de la máquina que tengo en este momento y puedo ver los recursos. A esta máquina virtual en particular, yo le asigné nada más 512 megas. La máquina en la que estoy trabajando tiene 24 gigas y únicamente la máquina virtual tiene acceso a los 512 megas que yo le asigné. El resto de la memoria de esta máquina no es accesible a la máquina virtual. Cuando yo utilizo Yell o Chroot, estoy utilizando el mismo kernel, estoy utilizando la misma parte de root, pero estoy cambiando, perdón, el mismo espacio que puedo utilizar root, pero voy a cambiar algunas cosas. No se preocupen si no lo entienden, porque vamos a estar trabajando sobre de ello durante todo este tiempo. Tanto Yell como Chroot generan un espacio contenido de recursos para un usuario en particular. Yell lo que hace es generar un entorno totalmente aislado del sistema principal, pero que comparte el mismo kernel y comparte los mismos recursos. Chroot, ¿alguien ha utilizado Chroot en Linux? ¿Alguno de ustedes? Sí, para recuperar Groove, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Y de hecho yo creo que voy a utilizar algún tipo de... Déjenme ver si Wikipedia me salva. Aquí está. Ay, es muy bueno Wikipedia. Nosotros cuando tenemos un sistema Linux, tenemos una raíz. Raíz en inglés es root. De hecho, también al superusuario de Linux se le conoce como root. A partir de la raíz, nosotros tenemos un sistema de subdirectorios que a su vez se van bifurcando y se van desagregando. ¿Cómo funciona Chroot? Y aquí tenemos la imagen. Si ustedes se fijan, aquí en esta parte donde está mi mouse, voy a hacerlo un poco más grande. Tengo un sistema de archivos con la misma estructura del raíz original. Chroot lo que hace es, en una terminal, cambiar la estructura de archivos de aquí, de la raíz original, a esta nueva raíz. Y entonces el uso de bin, user, var, home, proc y todos estos directorios que utiliza un sistema Linux va a estar referenciado aquí y no aquí. Chroot es change, cambiar, root, la raíz. Cambio la raíz de mi sistema. No cambio los procesos, no cambio el kernel, no cambio la memoria, no restringo recursos. Lo único que hago es esta estructura de archivos, cambiarla aquí. Y eso es Chroot. Por ahí ustedes dijeron y comentaban dentro del chat que lo utilizaron para labores de mantenimiento cuando deja de funcionar, por ejemplo, el kernel o cuando tienen algún error que es crítico en un sistema. Lo que ustedes hacen es traen un live CD o una USB que pueda ser booteable, inician un Linux, el Linux trae su kernel, arranca, a lo mejor tiene el entorno gráfico, levantan una terminal y montan el disco al que le quieren dar el mantenimiento, obviamente tiene que estar descifrado, y lo que hacen es cambiar el root. Montan y en la estructura montada hacen un chroot. Chroot, diagonal mount, diagonal, no sé, SDA2.
Y con chroot, entonces ustedes cambian esta estructura. Tienen que cambiar algunos otros subdirectorios, por ejemplo, tienen que hacer una liga y un montaje simbólico para proc o para sys para que pueda funcionar, para que todos los procesos y los sistemas, cuando los busquen en el chroot, estén aquí, estén en esta sección de mi sistema de archivos. Este es el principio de un contenedor. Un contenedor no es otra cosa más que esto, nada más que un poquito más evolucionado. En este caso con chroot lo único que hago es cambiar mi sistema de archivos. Lo que yo hago con un contenedor es poder asignarle recursos, además de cambiar el sistema de archivos, a este elemento. A una terminal, puede ser a un proceso, puede ser algo, simple y sencillamente hago esto. Jail, por ejemplo, en el BCD, Jail es un poquito más complejo. Jail lo que hace es generar algo que se conoce como un sandbox. Genera recursos restringidos que están totalmente aislados de los recursos principales y hace el cambio. Chroot es la primera iteración, digamos, de los contenedores. Con Chroot lo único que hago es cambiar el sistema de archivos. Con Jail, lo que yo estoy haciendo es restringir este espacio que estoy generando y cambiándole su raíz para que no me afecte procesos que son propios de la administración del sistema. Eso es un sandbox. Un sandbox lo que nos permite es ejecutar aplicaciones dentro de este jail, por eso se llama jail, jail en inglés es cárcel, y si hay algún error o alguien trata de escalar privilegios, jail no lo permite. Te da acceso, pero no te da acceso completo a todos los recursos, solamente a los que yo le permito dárselos. ¿Hasta aquí queda claro lo que es chroot y jail? A ver, Héctor. Si borras el directorio user1 dentro del home, a su vez dentro del chroot se borra el directorio de user1. Lo que tú borrarías sería el directorio. Sí, efectivamente. Estás cambiando de directorio, Héctor Omar, es una buena pregunta. Vuelvo a hacer la pregunta. Dice, en ese caso, si borro el directorio user1 dentro de esto de aquí, bueno, en este caso user1 no va a ocurrir. Si borras chroot, te llevas todo lo demás. User1 y user2 quedan intactos. Pero si tú borras el directorio chroot, obviamente vas a volarte todo esto. Si tienes cuenta de superusuario o si no te diste cuenta y borras chroot, obviamente lo que se estaba ejecutando aquí, los procesos y todo esto, se van a eliminar y a lo mejor vas a pegarle el sistema completo. Vas a desencadenar una serie de errores. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, como les digo, tienen que montar los procesos. De hecho, creo que es mount. Es mount proc. Aquí está. Cuando ustedes quieren hacer un chroot, tienen que hacer este montaje. Voy a hacerlo más grande. Yo tengo que montar proc en donde está el subdirectorio a partir de proc. sys también lo tengo que montar en el subdirectorio que vamos a llamarlo destino. Y dep yo lo voy a montar nada más que a través del tipo bint. Bint significa ligar. Lo que estoy haciendo es trasladar estos directorios, que son directorios especiales. Si ustedes lo recuerdan, tanto Unix como Linux tienen la filosofía de que absolutamente todo es un directorio y en la mayor parte de los casos, digamos que en la tradición original de Linux y de Unix, todo puede ser tratado como si fuera un texto. Esto ya cambió con systemd y cosas así,
Pero bueno, esa es la filosofía. Yo lo único que hago es tratar a proc como si fuera un subdirectorio. ¿Recuerdan para qué sirve proc? ¿Alguien no sabe para qué sirve proc? Perfecto. Muy bien, Antulio, Jonathan y Juan Manuel. Proc es un subdirectorio, es más, lo vamos a ver, vamos a verlo en vivo. Creo que tengo tri aquí. Me voy a la raíz. Cuando yo le doy tri, voy a obtener todo el árbol, que es enorme, de mi sistema de archivos. Dentro del sistema de archivos, yo tengo proc. No hagan esto como superusuario. Proc es un subdirectorio especial, como yo les digo, la filosofía de Linux es tratar todo como un subdirectorio y un archivo. Estos no son archivos, sino que son los procesos que están corriendo dentro de mi sistema operativo. En proc, por ejemplo, existe esto llamado CPU info. Cat proc CPU info. Esto me da la información del CPU que yo estoy utilizando, bueno, de los CPUs que estoy utilizando. En este caso, solamente tengo un CPU. Si utilizara esto dentro de mi máquina en Linux, dentro de la máquina que tengo en Linux, me diría que tengo 8 procesadores con este tipo de core. En este caso, cat proc CPU info me está dando la información en tiempo real de mi CPU. Proc es donde se ejecutan los procesos. Sys es donde están todos los archivos del sistema y donde también se ejecutan ciertos procesos del sistema. Y dev es donde se encuentran los dispositivos. Cuando el kernel identifica un dispositivo, lo liga a diagonal dev. Cuando yo hago chroot, lo que hago es trasladar estos directorios especiales a la nueva ruta de la raíz. Sí, exactamente, Juan Manuel, son los mismos que se listan con PS. Lo que nosotros hacemos con chroot es simplemente ligar y desplazar de un directorio a otro. Y ya ejecutamos el chroot y entonces podemos utilizar todos los recursos dev y proc y sys, pero utilizando un directorio distinto. ¿Por qué hacemos esto? Y es ahí en donde empieza a generarse el concepto de contenedor. ¿Por qué se ha vuelto tan popular el concepto de contenedores? Déjenme continuar con los apuntes. ¿Qué otro contenedor tenemos? Este proyecto que es de Linux Containers, que cuenta con LXC, LXD y LXFS. Aquí ya tenemos, LXC es el proyecto de contenedores de Linux. Chroot no es suficiente. Como ustedes vieron, Yale dio un paso adelante y colocó un sandbox y eso el Chroot. LXC es un proyecto que genera contenedores muy al estilo de Yale, pero en Linux. Y a esto se le conoce como contenedores de Linux. Antes de que existiera Docker, existió Linux Containers. De hecho, Docker inicialmente estaba basado en LXD, según recuerdo. Si ustedes quieren trabajar con LXD, pues hay buenos manuales al respecto, nada más que aquí este curso es sobre Docker. Tenemos otro que es OpenBZ.
Si ustedes se fijan, este es de la misma gente que hizo Parallels. Si ustedes se van a Virtuoso, es una estructura. Ah, no, esa parte no es Parallels. Aquí tenemos otro sistema de contenedores que no es tan conocido, pero que funciona bastante bien, llamado Virtuoso. Y esta es la parte open source. OpenBZ es la parte open source. Déjenme quito esto. Es más, déjenme corrijo OpenBZ. Ahí está. Como ustedes pueden ver, los apuntes son editables. Esa es una de las grandes ventajas que tienen las notebooks. Y luego tengo Linux Server. Linux Server es otro sistema que dice de virtualización, pero este está en el punto medio entre virtualización y contenedores. Este es un proyecto que no es tan conocido, pero que les permite tener un poco de ambos. Tampoco vamos a hablar de la profundidad, pero sí les voy a comentar algo interesante. Cuando veamos nosotros Kubernetes, nos vamos a dar cuenta de que Kubernetes es un orquestador, y ahorita les explico qué es un orquestador, de contenedores genérico. Kubernetes puede utilizar Docker, pero también puede utilizar LXC o LXD o OpenBZ o Linux Server. Kubernetes es un proyecto que hizo Google para la orquestación de contenedores. Y ahora sí, vamos a hablar de Docker. Ustedes están aquí seguramente porque han escuchado de Docker y de esto. Hasta aquí el tema de contenedores es que les queda claro antes de entrar con Docker. Un contenedor no es virtualización propiamente. Un contenedor es simplemente restringir recursos y presentárselos a alguien más, a un usuario, a un proyecto, pero el kernel sigue funcionando y la memoria sigue funcionando y todo es accesible a través de este contenedor. Entonces, en virtualización yo hago en una emulación completa de una máquina. Con los contenedores yo no tengo que emular, simplemente de mi sistema operativo principal únicamente tomo la base y separo recursos para un proyecto en particular. Esa es la gran ventaja que tienen los contenedores y por lo que se volvieron tan populares. ¿Por qué son tan populares? Muy simple. El costo en cuanto a recursos de tener máquinas virtuales es mucho mayor al de tener contenedores. Una máquina virtual debe tener un sistema que gestione a bajo nivel el hardware virtualizado, que genere entornos de redes virtualizado, que trabaje con memoria y además tiene toda la carga de un sistema operativo completo. Entonces el sistema operativo, la carga, la emulación, tiene un costo en cuanto a recursos. Una máquina virtual es costosa comparada con un contenedor. En un contenedor ustedes tienen una sola máquina y pueden administrar múltiples contenedores de muy bajo costo. ¿Por qué? Porque no tienen que emular ningún tipo de hardware, no tienen que emular ningún tipo de red, no tienen que hacer emulaciones avanzadas. Simple y sencillamente hacen recursos separados. Y aquí es en donde viene la diferenciación entre para qué voy a utilizar una máquina virtual y para qué voy a utilizar un contenedor. Esto yo lo digo normalmente a principios del curso y esto es muy importante. Los contenedores fueron diseñados para ser desechables. Ustedes han escuchado el tema de... Ay, se me fue el nombre, ahorita les digo el tema. Han escuchado conceptos cuando ustedes desarrollan software, como por ejemplo lo que es la modularidad. Seguramente también han escuchado sobre el concepto de abstracción cuando hablan ustedes, de encapsulamiento, cuando hablan de orientación a objetos. Y seguramente también han escuchado de, ¿cómo se llama? Decoupling o desacople en español.
Estos conceptos son los que empezamos nosotros a utilizar cuando hablamos de grandes sistemas basados en contenedores. Es más, hasta han escuchado de microservicios. La base de todos estos conceptos es en que un gran sistema está compuesto por pequeños bloques de construcción. Si yo quito un bloque de construcción y lo sustituyo por otro, el sistema no debe de caerse. Y entonces estamos hablando de que el sistema es modular, el sistema es desacoplado y el sistema es, ¿cómo se llama? Modular, desacoplado y, ¿cómo se llama? Inclusive puede estar basado en microservicios. A partir de estos conceptos, excepto de microservicios, vamos a hablar posteriormente de microservicios, nosotros, bueno, y es el concepto básico de encapsulamiento de orientación a objetos, es yo tengo la interfaz la conecto, y esta interfaz, independientemente de lo que tenga mi cajita negra, de lo que tenga este bloque, pues me va a dar un resultado que es compatible con el resto del sistema. Por eso la metáfora de los bloques de Lego. Ustedes pueden colocar cualquier bloque de Lego y como tiene las puntitas del tamaño adecuado, puede encajar con la parte baja del otro Lego. Esas son las interfaces. No me importa si es un Lego rojo, un Lego amarillo o si lo estoy conectando con una rueda. Simple y sencillamente tengo las interfaces que permiten una conexión y genero un gran sistema. Es más, quito una parte del Lego, quito un Lego rojo y coloco un Lego amarillo y el sistema, mi construcción, sigue siendo estable. Los contenedores fueron hechos para esto, para utilizar componentes que son intercambiables y que son desechables. Alguna vez alguien me preguntó si yo podía tener un gestor de base de datos dentro de un contenedor. Yo lo que le comenté es que, bueno, todo se puede en la vida, podemos hacer muchísimas cosas, pero un gestor de base de datos no necesariamente es lo más correcto tenerlo dentro de un contenedor. ¿Por qué? Porque los contenedores son desechables. ¿Por qué voy a tener una base de datos que el concepto de la base de datos es que persistan los datos dentro de un contenedor? Para eso, mejor ustedes tienen una máquina virtual en donde tienen la base de datos y en donde ustedes están exponiendo una conexión. Y entonces, ahora sí, tienen un contenedor que a su vez contiene software que se conecta a la base de datos y entonces realiza las consultas a la base. Saber para qué sirve un contenedor es vital, porque en estos días todo mundo quiere resolver las cosas con contenedores y eso no es correcto. Los contenedores solo son una de tantas herramientas de las que podemos echar mano. Y este curso, este taller que vamos a estar viendo, es cómo administrar lo que es realmente bastante sencillo. Es más, yo creo que me voy a tardar mucho menos de lo que esperaba. Yo calculo que el jueves estaríamos terminando si todo sale bien. Y si no, nos extendemos hasta el viernes, no hay ningún problema. Pero lo que ustedes van a ver es, si ya manejan Linux, si ya saben manejar máquinas virtuales y si ya saben gestionar de manera básica redes, los contenedores les van a resultar algo muy simple y muy sencillo. A ver, Nicauri. Aunque coloques el diagonal data en un punto de montaje externo, la pregunta respecto a la base de datos, perdón, depende de cómo lo quieras construir. Digo, te estoy hablando de datos genéricos, Nicauri, pero también depende de los casos. He visto, y como les digo, pues funcionando, nada más que bajo su propio riesgo, contenedores que sí tienen el gestor de la base de datos. Y bueno, pues el sistema funciona, pero otra vez estás utilizando una herramienta que no fue desarrollada para persistencia. Es ahí en donde tienes que pensarlo. No es porque no funcione, sino si es conveniente o no utilizarlo de esa manera. Otra vez, ese es el gran problema que tenemos al final, de que todo lo queremos contenerizar y no tenemos otra herramienta más que los contenedores. Y bueno, si nosotros somos malos carpinteros, a todo le damos cara de martillo, bueno, pues podemos hacer todo como contenedores, o todo microservicios, o todo APIs, o todo, ustedes ya saben. Y si no lo saben, se los advierto. A veces nosotros nos obsesionamos con un tipo de herramienta, con un tipo de paradigma, y todo lo queremos resolver con ese paradigma. Justamente por lo que estoy dando estos cursos y talleres es enseñarles
toda la gama de soluciones y de herramientas que podemos tener y a las que podemos nosotros echar mano y escoger cuál es la mejor para cada caso. Los contenedores, como yo les digo, sí pueden tener registro de base de datos en un contenedor, pero pues a lo mejor no es tan fácil, porque aquí viene la otra situación, la seguridad. El tema de seguridad en contenedores es bastante complejo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Docker hace su mejor esfuerzo y a pesar de que se le ha invertido muchísimo, los contenedores y sobre todo las exposiciones de APIs o de interfaces de manera incorrecta hace que nosotros volvamos vulnerable al sistema. Es una especie de controversia. Si nosotros tenemos más pulverizado un sistema, más puntos de falla estamos exponiendo. Eso tiene que ver con seguridad. ¿Para qué tenemos un sistema que sí, efectivamente, tenemos todo que es modular y reemplazable, pero que no está seguro, que nuestra API contiene alguna falla? Si nuestra API tiene una falla, lo que estamos haciendo es multiplicar los puntos de falla del sistema. Y es ahí en donde nosotros tenemos que evaluar el uso de contenedores. ¿Qué otra cosa tenemos que ver con respecto a los contenedores? Y es ahí en donde nosotros empezamos ya a hablar sobre agentes, sobre gestores de mensajes, otra vez sobre APIs, etcétera, etcétera. La independencia y autonomía de cada uno de ellos. Perdón, permítanme un momento. Junto con el tema de contenedores existe otro, y seguramente quienes han trabajado con programación funcional y lenguajes como Haskell o como Erlang, o inclusive si han trabajado con sistemas de mensaje, han escuchado acerca de los agentes. Permítanme, estoy leyendo, perdón. Los agentes, ahorita respondo a la pregunta que me hicieron en privado, los agentes lo que hacen son pedacitos de software que están dentro de un sistema que lo único que hacen es escuchar, procesar y sacar las cosas. Entonces hay lenguajes como lo puede ser Scala, como lo puede ser Erlang, que nos permiten hacer eso. Nosotros vamos a tener cajitas que escuchan, ejecutan y sueltan un resultado. Pero estas cajitas pueden fallar. Estas cajitas pueden no funcionar e inclusive pueden destruirse. Aun si se destruye la cajita, esta cajita negra, el sistema sigue funcionando. Tenemos un gestor de mensajes. Este es el que manda las instrucciones a cada una de estas cajitas. Y de lo que se va a dar cuenta este gestor de mensajes es, bueno, la cajita no me contestó. Le vuelvo a enviar el mensaje a la cajita a ver si lo vuelve a contestar. Pero mientras tanto tengo otras 10,000 cajitas que sí están funcionando a las que le sigo enviando mensajes. Entonces, sistemas como 0MQ, como Kafka, como RabbitMQ, es lo que hacen. Tienen un sistema de mensajes en donde están enviando y no le interesa si lo recibió o no, o si lo procesó o no. Bueno, sí le interesa si lo recibió. Si llega una señal de que lo recibió, ya no vuelve a enviar el mensaje. Pero si no recibe esa señal de que se procesó el mensaje, simple y sencillamente lo vuelve a enviar y lo vuelve a enviar y lo vuelve a enviar. Estos son sistemas robustos y me gusta mucho hablar de ellos porque en 2017 eso quedó a prueba. No sé si ustedes recuerdan, desgraciadamente durante el terremoto, muchas zonas en la Ciudad de México se quedaron prácticamente sin luz y sin telefonía. Si ustedes vivieron esa triste experiencia, se han de haber dado cuenta de que el único sistema de comunicaciones, incluyendo el teléfono, que estaba funcionando correctamente y que pudo en ciertas áreas con comunicaciones restringidas funcionar, fue WhatsApp. WhatsApp es un sistema que utiliza agentes. Y utiliza agentes que están escuchando a Wi-Fi, que están escuchando TCP/IP tradicional, que están escuchando SMS y que están distribuidos y sobre todo solamente realizan una función. Si la conexión se cae o si deja de funcionar la máquina, lo que haces es destruyes la máquina, colocas otra y vas a seguir escuchando. Y es ahí en donde respondo tu pregunta, Isaac. Los contenedores fueron hechos para eso. Son sistemas que tú puedes hacerlos exclusivamente para una cosa, que funcionen en una cosa en particular
y que puedas tú sustituir. WhatsApp funciona a través de agentes que lo único que hacen es escuchar, procesar y enviar. No guardan información, simplemente tienen un input, un proceso y un output. Cómo se guarda la información, cómo se transporta, de dónde le llega, eso no le importa a este agente. Es lo mismo que sucede con los microservicios y es lo mismo que sucede con las APIs. El concepto de microservicios se basa en lo mismo. Yo tengo un pequeño servidor que hace un servicio en particular. Este microservicio entra a través de una interfaz definida y sale a través de otra interfaz definida. Si el servicio se cae, lo único que tiene que hacer el sistema es volver a enviar la información o sustituir o buscar una ruta alterna para no llegar a ese microservicio. Son sistemas que se llama en inglés self-healing, que se curan a sí mismos. Son sistemas robustos, son sistemas en donde no es importante esta pequeña cajita, sino el sistema completo. Y es ahí en donde los contenedores se vuelven muy interesantes. Y entonces sí, tú puedes tener una máquina virtual que tiene tu base de datos, que se encarga de la seguridad, que tiene el gestor de mensajes, que se encarga de controlar la información y validar la información, y tienes otro sistema que es modular, que es a prueba de fallos, y que cada uno de sus componentes puede ser sustituido. ¿Hasta aquí queda claro de cuál es la importancia y cómo podemos utilizar los contenedores? ¿Todo claro? Ah, Lambda. Ahorita les platico de Lambda. Ese es otro tema, pero sí les voy a platicar de Lambda. A ver, Alberto, lo que no te queda claro es el nivel de abstracción que maneja un contenedor. Una virtual solo está del sistema operativo, pero tiene todo adentro para poderse ejecutar y uno a veces hasta lo puede copiar. Sí, sí, déjate comento, Alberto. Lo que tú haces con los contenedores es generar versiones ligeras de lo que tú quieras. Puedes tener, sobre todo con Linux, que así fue como nació Docker, tú puedes tener varios sistemas Linux que comparten el mismo kernel. Pero no, por ejemplo, tú tienes una estructura distinta para CentOS que para Debian, que para Ubuntu. El kernel es el mismo, la memoria es el mismo, los procesos son los mismos, pero tú estás utilizando sistemas operativos distintos. Eso es lo que hacen los contenedores. A lo mejor ustedes han escuchado, déjenme ver cómo se llama esta tecnología, siempre se me van los nombres ahorita que entro a cursos. Déjenme me acuerdo, es Apache. Déjenme me acuerdo. Es más, lo tengo en mis marcadores. No, ya está enorme. Bueno, ahorita déjenme me acuerdo. Mesos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el proyecto Apache Mesos? Este de aquí. Les explico. En la virtualización, y no estoy hablando de contenedores, sino de virtualización, existen dos tipos de visiones. Una visión en donde yo consolido mi data center o varios data centers y te voy a ofrecer máquinas virtuales dependiendo de lo que tú necesites. Este concepto de administrar máquinas virtuales está ejemplificado por este proyecto que es OpenStack. OpenStack es un gestor, orquestador y administrador de máquinas virtuales primordialmente. Ya también lo hace con contenedores, pero nació para máquinas virtuales. Entonces, consolida toda la infraestructura de un data center y te ofrece máquinas virtuales y servicios sobre estas máquinas virtuales. Lo que hace es particionarte en pequeñas máquinas virtuales toda la infraestructura. Apache Mesos se va por el otro lado. Lo que hace Mesos, que por cierto es hijo de Hadoop, los que han estado interesados en Big Data seguramente han escuchado de Hadoop,
Lo que hace Mesos es consolidar todo el data center y el data center te lo convierte en una inmensa computadora. Es una computadora con toda la memoria, la capacidad y el almacenamiento de un data center. Por eso nació de Hadoop, porque es para Big Data. Hadoop es para Big Data y lo que hace es consolidar para operaciones específicas de Big Data. Se dieron cuenta de que esto era demasiado especializado y fue cuando nació Mesos. Mesos es mucho más flexible que Hadoop. Hadoop pues, sí utiliza, por ejemplo, lambdas, que lo voy a platicar posteriormente. Mesos lo que hace es, te consolido todo y todo se vuelve una enorme, gigantesca máquina virtual. Y en esta gigantesca máquina virtual yo puedo colocar contenedores. Es una hipermáquina a la que yo le puedo ir pegando contenedores. Y entonces es otro concepto, porque aquí tienes una administración única, interfaces únicas, administración única, pero sobre todo un data center. Y lo que haces es generar pequeños paquetitos de recursos a través de los contenedores. Mesosphere es casi lo mismo que Mesos. Digamos, la implementación de Mesos es un servicio basado en Mesos. Mesos es el software y esto es la implementación. Y si ustedes se fijan, pues está hablando de Kubernetes as a Service, etcétera, etcétera, porque cuando tú utilizas Mesosphere, estás utilizando obligatoriamente Kubernetes. No te van a dar todo el data center, sino que te van a dar una serie de contenedores que tú vas a poder trabajar. Ahora, aquí viene la parte interesante, y es por lo que el tema se llama gestión y orquestación. Nosotros, bueno, hace algunos años, en un principio, solamente teníamos los contenedores. Los contenedores aislaban nuestros entornos. Y ustedes podían tener 1 o 5,000 contenedores. Poder administrar y orquestar 5,000 contenedores era muy complicado. De hecho, como les digo, empezaron a utilizarse los gestores de mensaje. Gestores de mensaje, como por ejemplo el más utilizado y conocido, es Apache Kafka. En donde los mensajes yo los gestiono y los envío a donde sea correcto. Publish and Subscribe, es uno de los patrones más conocidos para gestión de mensajes. Y entonces ustedes podían lanzar mensajes a sus contenedores y ellos lo hacían, o definían una API que podía ser REST, y entonces se comunicaban con los contenedores. Pero la administración se volvía muy complicada. La mejor manera de hacer esto, y vino por parte de los creadores de Docker, fue Docker Swarm. Docker Swarm fue el primer intento de ordenar a los contenedores. Ya deconstruimos la máquina, el sistema. Ahora lo que yo tengo es reconstruir el sistema. Sí, tenemos pequeñas piececitas. Ahora vamos a utilizar otra vez la metáfora de los Legos. Tener un clúster de Dockers es como tener una caja llena de Legos. Lo que hacemos nosotros con Docker Swarm y con Kubernetes es construir nuestro castillo a partir de esta caja de Legos. A eso se le conoce como orquestación. Checar que la salud de los contenedores esté correcta, que la seguridad de los contenedores esté correcta, que la funcionalidad del contenedor está correcta, se hace a través de orquestación. Docker Swarm es la respuesta de los creadores de Docker. Esto, y es justamente en donde viene lo vertiginoso de estas cosas. Docker Swarm era en 2016 prácticamente el estándar de facto para la orquestación de contenedores, con lo que no contaban
era que Google le iba a meter galleta a esto. Y creó Kubernetes. Fíjense, Kubernetes es un sistema para la automatización, despliegue, escalado y gestión de aplicaciones containerizadas. No está hablando de Docker, sino que está hablando de contenedores. Kubernetes puede manejar cualquier tipo de contenedor y orquestarlo. Esa es la gran ventaja. A ver, una pregunta. Nikauri, hablas de OpenStack. Dice, usted mencionó OpenStack. En OpenStack puedo hacer cloud on-premise, donde puedo orquestar esa infraestructura con Kubernetes y contenedores. Sí, en las versiones más actuales de OpenStack, sí puedes utilizar también contenedores. Anteriormente, escogías o máquinas virtuales o contenedores. Ya en las versiones de OpenStack más recientes, tienes ambas maneras de hacerlo. OpenStack, un amigo que trabaja también para Blue Ocean, me decía que OpenStack no es otra cosa más que un bash grandote, nada más que con Python. OpenStack es para administrar grandes clusters. Y no solamente a nivel de aplicación, como lo hace Kubernetes, sino a nivel de infraestructura. Ahí hay una diferencia. Tanto Mesos como OpenStack hablan de infraestructura. Hablan de consolidar infraestructura de un data center. Cuando ya hablamos de Kubernetes y cuando hablamos de contenedores, estamos hablando de aplicaciones. Esa es una diferencia importante. OpenStack siempre va a estar tirado a infraestructura, aunque puede generar servicios como darles, ¿cómo se llama?, bases de datos en línea y cosas así, pero siempre consolidando infraestructura. Mesos siempre va a consolidar la infraestructura y les va a dar una máquina virtual gigantesca. Y Kubernetes, a Kubernetes no le interesa eso. Kubernetes lo instalas y se encarga única y exclusivamente de administrar y orquestar los contenedores. La diferencia entre OpenStack y Kubernetes es que OpenStack va más profundo, va a las raíces de la infraestructura, mientras que Kubernetes es una capa más que vas a colocar sobre esta infraestructura. Entonces, sí, Nikauri, tú puedes utilizar, inclusive meterle Kubernetes y Docker a OpenStack, pero OpenStack va más allá de eso. Lo acabas de decir, es para nube privada, en donde tú tienes infraestructura on-premise a la cual vas a gestionar. No sé si quedó claro. Carlos, Kubernetes orquesta contenedores en un solo servidor o puede orquestar servicios en varios servidores. En donde tú quieras, tú puedes tener, inclusive, no es muy común, pero tú puedes tener varios servicios de contenedores, por ejemplo, un ejemplo burdo, tienes en AWS y tienes en Azure, y puedes manejar una comunicación entre los contenedores. De hecho, por ahí decían podías utilizar multivendor cloud, le decían, en donde pues si tú tienes, no sé, procesos o sistemas que tienes que garantizar a como dé lugar la alta disponibilidad, no vas a depender solo de un proveedor, sino de varios proveedores de cómputo en la nube, y tú lo que puedes hacer es trabajar con contenedores que se encuentran en uno u otro lado de la nube. Eso es muy complejo, pero la orquestación que te permite Kubernetes, teóricamente, no lo vamos a ver aquí porque eso sí es ya hablar de palabras mayores, y les voy a ser honesto, eso sí no lo he intentado, yo lo hago normalmente con un solo proveedor, lo hace Kubernetes. ¿Hasta aquí todo queda claro? Bueno, ya que hablamos de la teoría de Kubernetes, vamos a trabajar con Docker. Vamos a empezar primero con Docker. Dejen cerrar algunas pestañas. ¿Todo queda claro? ¿No voy muy rápido? No, Nikauri. ¿Por qué razón la gente entonces ha dejado los data centers de lado por los proveedores de nube pública, donde ya el hardware es barato y existen ahora todas estas tecnologías? Bueno, esto es algo importante, Nikauri, y es una pregunta también muy buena. Sobre todo, bueno, si me permites comentarlo, somos viejos sysadmin.
tú y yo, pues yo crecí con la cultura de Linux en mi data center y en mis servidores, y todavía tengo mis servidores aquí al ladito, y me gusta tenerlos y escucharlos y tocarlos. Bueno, no tocarlos, pero sí al menos verlos. Como tú sabrás, Nicauri, y esa es una de nuestras grandes ventajas de por qué seguimos todavía vigentes. Administrar una infraestructura en casa implica conocimientos vastos de redes, de hardware, de administración y de todo este tipo de cosas. Esto es costoso y sobre todo es muy difícil encontrar expertos en todo este tipo de cosas. Desgraciadamente yo les podría contar que los mejores administradores de Linux que he conocido ya no están en México. Ya están trabajando para las grandes corporaciones precisamente para darle servicio a los grandes data centers de los grandes proveedores de nube. Lo que ocurre aquí en Nicauri es como todo, es la facilidad. La promesa de la nube es autoservicio, autoadministración y sobre todo no te metes con el problema de tener que estarle pegando a la red y estar colocando el servidor y lo que tú quieras. Simplemente te metes al panel del control, le picas 3 cosas y ya tienes un sistema. Esta idea romántica del administrador de Linux que todavía se tiene que colocar su chamarra para entrar al data center para que no se congele y empieza a buscar de uno en los racks el servidor correcto para apagarlo, comienza a volverse algo del pasado. Y entonces las organizaciones empiezan a voltear algo que es más, pues un commodity y que no te cuesta tanto desecharlo o reemplazarlo. Y es ahí en donde justamente el concepto de nube se vuelve más atractivo. Dependiendo del uso que tú le des, y eso es algo que también tienes que evaluar, está el costo y beneficio. En mi caso, pues yo trabajo en la UNAM, es una universidad aquí en la Ciudad de México, la universidad más grande de México, y soy el subdirector de una dependencia de la UNAM. Yo no puedo, por seguridad y sobre todo por el tipo de datos que estoy manejando, yo trabajo como administrativo para la universidad, no puedo pasar mis datos a la nube, sino que tengo que generar toda mi infraestructura directamente en mi data center. Está prohibido que yo saque información de la universidad. Y está todavía más prohibido trabajar en nube pública. Entonces, tengo que generar mi nube y trabajar con ella directamente dentro de mis instalaciones. Sí, es triste, nos estamos volviendo dinosaurios, pero nos tenemos que actualizar, para eso son estos cursos. Entonces, bueno, después de esta pequeña y triste historia, vamos a hablar sobre lo que estamos aquí. Bueno, el último tema de este primer capítulo es que, bueno, de repente cuando vino el boom de los contenedores, todo el mundo quería hacer contenedores, todo el mundo estaba sacando estándares, todo el mundo está trabajando herramientas, y nació la Open Container Initiative. Si ustedes tienen dudas de cómo manejar los contenedores o si están generando una interfaz nueva o quieren saber qué es el estándar dentro de este tema de desarrollo de contenedores, aquí es en donde ustedes tienen que estar, en la Open Container Initiative, que es una organización encargada de regular el desarrollo de estas tecnologías enfocadas a contenedores. Alberto, me preguntas por nube híbrida. Ah, y Cisco. De hecho me ofrecieron chamba en Cisco precisamente para esto hace un par de años. Y sí, Cisco está haciendo algo muy interesante. Qué bueno que lo comentaste, Nicauri, y Alberto, ahorita te comento sobre nube híbrida. Hay otro taller que doy, que es el de aprovisionamiento de máquinas virtuales y contenedores, que también quedó un poquito inconcluso porque me faltó la parte de microservicios. Cisco entendió muy bien las cosas. Y lo mismo está sucediendo con la gente de los que hacían almacenamiento y ahorita hacen de todo y compraron a Dell. Ay, se me fue el nombre. W3, EMC. Estos grandes proveedores que te proveían los fierros, EMC que te proveía todo aquello que tenía que ver con almacenamiento, y Cisco, que es prácticamente el estándar con respecto a redes,
se dieron cuenta de que podían virtualizar su infraestructura. De hecho, hay un par de conceptos que vamos a estar trabajando también durante estas sesiones, que es SDN, que es Software Defined Network, en donde yo puedo virtualizar una red directamente dentro de un servidor y a lo que Cisco le tiró, que es NFV, Network Function Virtualization. Lo que Cisco hizo y aprendió a hacer muy bien, y por lo que tiene una oferta de nube, es que se dio cuenta de que si nosotros podíamos consolidar los servidores, Cisco podía consolidar la red. Y entonces los esfuerzos que hizo Cisco es, bueno, si yo ya tengo mis routers, si yo ya tengo mis switches, si yo ya controlo la infraestructura de red dentro de un data center, puedo hacer exactamente lo mismo que está haciendo Mesos y OpenStack. Puedo virtualizarla, consolidarla y darte un panel de control para tu red. Tanto tu red física como tu red virtualizada. Y es por eso por lo que Cisco entró al negocio de nube. EMC se dio cuenta prácticamente de lo mismo. Bueno, si yo vendo almacenamiento y mis gestores de almacenamiento son pequeños servidores, pues vámonos ya directamente a ofrecer todo completo. Y fue por lo que compró a VMware y por lo que compró a Dell. EMC se está volviendo un gigante para todo el tema de cloud. Veritas, sí, todos ellos. Entonces, esta es la evolución a la que nosotros nos estamos enfrentando, y esta es una pequeña pizca de lo que es esta evolución. CloudDevil, esta marca está hecha para eso, para empezar a platicar con todos ustedes y generar una comunidad respecto a esto que viene, porque los viejos administradores Linux estamos desapareciendo y tenemos que empezar a aprender estos nuevos trucos. Y la buena noticia es que absolutamente todo esto está basado en lo que ya sabíamos. Lo único que tenemos que hacer es pulirnos un poco y entender y movernos un poco de nuestra zona de confort. CloudDevil es un esfuerzo de un sysadmin para tratar de saltar la brecha y volverme un cloud admin. Eso es CloudDevil. Entonces, bueno, continuemos. Cerramos este capítulo y vamos a trabajar ahora sí con Docker. Y ahora sí vamos a ver un poquito de código ejecutándose. Si ustedes se fijan, en esta previa, en esta parte de aquí arriba, dice kernel ready y aquí tenemos el logo de Python. Si yo colocara aquí código en otra celda, se ejecutaría un intérprete de Python. Cuando yo abrí el capítulo 2, aquí dice bash. Entonces yo puedo tener celdas que ejecutan código en bash. No vamos a salir de aquí para poder crear nuestra primera instancia de Docker. Bueno, Docker es una herramienta que aprovecha las ventajas de Linux para crear y gestionar contenidos y contenedores a través de cgroups. Esto es una adición al kernel de Linux. cgroups, esto de aquí, si ustedes quieren verlo, si lo ven, déjenme ver dónde está el index. Bueno, aquí está el index. Con esto ustedes pueden generar grupos que están containerizados. Es una nueva parte del kernel. Entonces yo tengo un kernel principal y puedo particionar los recursos a través del kernel por medio de cgroups. ¿Alguno de ustedes había escuchado de este componente del kernel de Linux? Pues sí, cgroups es el encargado dentro del kernel de Linux de restringir recursos para un grupo de usuarios. Esto es la base de Docker
y de los contenedores como LXC y LXD. Inicialmente, cuando Docker nació, era LXC. Pero a partir de la versión 1.9, Docker utiliza una biblioteca llamada libcontainer. Yo normalmente utilizo la bibliografía, bueno, utilizo muy poca bibliografía, me voy directamente a la página del desarrollador o de quien produce esto. Libcontainer es una reimplementación del LXC hecha por Docker. Pero en un principio, si ustedes ven, no sé, bibliografía de hace 2 o 3 años, van a darse cuenta de que dice que está basado en el LXC. Las versiones más recientes son libcontainer. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia entre LXC y libcontainer? Y aquí es en donde estamos hablando precisamente de temas de industria. La organización que le ha metido más dinero como inversión a Docker se llama Microsoft. LXC funciona solamente en el kernel de Linux. Docker puede funcionar utilizando Hyper-V por parte del sistema operativo Windows. Y es lo que vamos a ver ahorita. Yo espero que me dé tiempo. ¿Qué diferencia hay entre instalar Docker en Linux y Docker en Windows? Esto es muy interesante. En el caso de ser utilizado en un entorno GNU Linux, Docker es instalado como un servicio del sistema. Todos están familiarizados con el tema de los servicios de un sistema Linux. Systemd, etcétera, etcétera, service. Ok, perfecto. Como nosotros ya tenemos, ¿cómo se llama? cgroups, y como ya tenemos todo implementado dentro del kernel, lo único que tenemos que hacer es levantar Docker como un servicio. Cuando nosotros tratamos de instalar Docker en Windows, que lo vamos a intentar el día de hoy, es un poco más complicado. Y aquí está. Recientemente, Docker ha aprovechado las capacidades de Hyper-V de Windows para ofrecer contenedores nativos. Sin embargo, Hyper-V no está disponible en versiones básicas de Windows como la versión Home. Para utilizar Docker en su versión completa, se requiere el Windows 10 Pro con Hyper-V activado. Este es el requerimiento mínimo para que ustedes corran Docker de forma nativa dentro de Windows. ¿Qué ventaja tienen con esto? Que lo que van a tener ustedes son contenedores de Windows. Bueno, no sé si sea ventaja, pero bueno, al menos van a tener acceso a eso. Y es ahí por lo que de LXC pasó a libcontainer. Libcontainer funciona tanto en Linux como en macOS como en Windows. Y en el caso de Windows, utilizando Hyper-V, ustedes pueden trabajar contenedores basados en Windows propiamente. Lo que más se van a encontrar en la industria, algo así, sí, los demonios, así es. Lo que ustedes más se van a encontrar en la industria van a ser contenedores basados en Linux. Es muy raro que se encuentren un contenedor Windows, solamente que lo pidan y para un caso especial. Pero lo más común es que se encuentren contenedores que van a utilizar alguna distro de Linux. ¿Qué ediciones de Docker tenemos? Tenemos la Enterprise Edition y la Community Edition. Obviamente la Enterprise Edition es una que requiere pagar por mantenimiento y licenciamiento, etcétera, etcétera, y está muy optimizada, sobre todo para los data centers. Y tenemos la Docker Community Edition, que podemos utilizar para nuestros desarrollos propios. Nosotros podemos descargar Docker CE for Windows, que es la Community Edition, directamente del sitio. Yo me voy a Docker.
Aquí veo los productos. Si se fijan, tengo Docker Enterprise, Docker Desktop, que es la Community Edition, Docker Engine, que es utilizado para desarrollo de implementaciones de Docker, y Docker Hub, que es el que vamos a ver el día de mañana. Docker Hub es un repositorio como GitHub, pero de contenedores. Nosotros necesitamos estar registrados para poder descargar. Yo ya estoy registrado, ustedes necesitan una cuenta para descargarlo. Cuando ustedes lo descargan, aquí está la advertencia. Sí, Docker Desktop o la versión CE está disponible gratuitamente, pero requiere Windows 10 Profesional a 64 bits. Si ustedes no tienen esta versión, existe lo que se conoce como Docker Toolbox. Docker Toolbox no utiliza Hyper-V. Docker Toolbox lo que va a utilizar va a ser VirtualBox. ¿Qué es lo que ocurre? Y nuevamente se los tengo que explicar. Como yo les comentaba, al ser una aplicación basada en C groups y que utiliza componentes del kernel, pues obviamente Docker funciona perfectamente bien dentro de Linux. El problema que tiene con Windows es que no funciona directamente. Lo que hace Windows es crear una máquina virtual de Linux, y esta máquina virtual de Linux es la que va a acceder a los recursos del sistema. Es una pequeña trampa. Eso no lo ve el usuario, eso no lo ve el desarrollador. Pero Docker para Windows lo que hace es levantar una pequeña máquina virtual de Linux, y esta máquina virtual de Linux es la que va a crear los contenedores. Bueno, esto es antes la versión 0.9. Ahora, también Docker, basado en Windows, puede crear pequeñas máquinas virtuales Windows y generar contenedores de Windows. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros cuando habilitamos Hyper-V? ¿Alguno de ustedes ha utilizado Hyper-V? Seguramente KVM lo han de haber utilizado, o inclusive VirtualBox, pero no sé si conocen Hyper-V de Windows. Ok, perfecto, Antulio. Hyper-V es todo el marco de desarrollo, bueno, el marco de ejecución de máquinas virtuales que utiliza Windows por defecto. Viene con las versiones avanzadas de Windows para generar máquinas virtuales. Hyper-V lo que hace es conectarse con toda la aceleración de hardware de virtualización y generar máquinas virtuales optimizadas. Esto implica que el sistema operativo tiene que hacer algunas adecuaciones para poder aprovechar la virtualización. Si ustedes ejecutan Hyper-V, no pueden utilizar, por ejemplo, VirtualBox. Chocan Hyper-V y VirtualBox, inclusive hasta la versión 6. Creo que les comenté en el correo electrónico que ustedes utilizaran VirtualBox 6. Sí, ¿verdad? Sí les comenté de eso. VirtualBox 6 salió apenas hace un par de semanas y tiene la promesa de que ya juega bien con Hyper-V. La realidad es que todavía no. De hecho, me tronó una máquina virtual hoy en la mañana, porque sí ya empieza a funcionar bien VirtualBox con Hyper-V, pero todavía choca. Hyper-V solamente está disponible en las versiones profesionales. Si ustedes son un desarrollador que no quiere invertir para tener Windows Pro, lo que va a tener que utilizar va a ser Docker Toolbox. Y Docker Toolbox está basado en VirtualBox. Lo que vamos a hacer el día de hoy, yo ya lo descargué, voy a utilizar el día de hoy Docker Toolbox. Yo lo descargué, aquí está Docker Toolbox. Si se fijan, Docker for Windows tiene 550 megas y Docker Toolbox solo 200 megas. Instalo.
Si ustedes se fijan, bueno, ¿no lo vieron? Aquí dice installer virtualbox command.cap. La versión Toolbox, digamos que la versión económica, utiliza VirtualBox para utilizarla para aprovechar la virtualización. La versión Pro de Windows Desktop, de Docker Desktop, utiliza Hyper-V. El día de mañana vamos a trabajar sobre esto, solamente lo voy a instalar. Y lo que vamos a hacer es instalar Docker en Linux, que es como le van a hacer en el 90% de los casos. Nicauri, libvirt y Virtual Manager también lo puedes hacer. De hecho, si estuviéramos en entornos Linux, yo estaría trabajando con libvirt y Virtual Manager, Nicauri. Desgraciadamente, afortunadamente, no conozco la infraestructura que ustedes están utilizando. Este curso lo diseñé para que independientemente de si están utilizando Linux nativo o si están utilizando Windows o si están utilizando Mac, los apuntes funcionen. Por eso es la máquina virtual. Pero sí, Nicauri, sin ningún problema puedes utilizar libvirt y Virtual Manager con Docker. Termine de extraer y nos vamos a los apuntes. Si ustedes se fijan en los apuntes, lo que vamos a hacer es una instalación de Docker C en el CentOS de la máquina virtual que estamos utilizando. Es una receta de cocina. ¿Qué tengo que hacer? Instalar algunos componentes, sobre todo Jump Utils, el mapeador de datos persistente y el EVM. Si yo le doy Shift Enter a esta celda o le pico Run, lo que va a hacer es este comando lo va a enviar a Bash, y esto que estoy haciendo aquí es la ejecución de un comando de Bash directamente en los apuntes. Yo ya hice trampa porque yo lo había instalado previamente, entonces no me tardó. Pero si ustedes se fijan, esto es una instrucción de Bash. También hice otra trampa. El usuario con el que yo estoy publicando Jupyter tiene permisos sudo sin necesidad de contraseña. Entonces yo puedo enviar comandos de superusuario directamente desde las celdas de Jupyter. Es por eso por lo que escogí esta herramienta, porque yo voy a estar trabajando con apuntes y voy a estar colocándole también código. Voy a dar el de alta al repositorio, ¿qué es esto? Este es el repositorio de Docker. Le doy Shift Enter. Si aparece un asterisco aquí significa que se está ejecutando. Ya cuando tiene un número es que ya terminó de ejecutarse la celda. Hago un update. Ya está actualizado. Instalo Docker C. Como les digo, es una receta de cocina que es totalmente lineal. Esta sí no la instalé. En estos momentos se está instalando todo lo necesario en nuestra máquina virtual. Ya casi acaba. Si se fijan, aquí está el asterisco. Hasta que aparezca un número significa que esta celda se dejó de ejecutar. Nicauri, Jupyter. Como te digo, Jupyter es un servidor, es un servidor web que fue utilizado primordialmente para gente que hace data science y que inicialmente solamente corría Python. Esta es una interfaz que se dieron cuenta de que podía ser genérica. Entonces, yo lo que hice fue crear un kernel de Bash
para una notebook. Entonces, esta notebook tiene celdas que son de tipo, por ejemplo aquí, esta de aquí, dice Markdown. Markdown es un lenguaje de marcas parecido, bueno, primo de HTML, que me permite generar esto. Inclusive puedo meter LaTeX o puedo meterle código de HTML, puedo hacer muchas cosas y lo va a ejecutar en esta celda. Tengo otras celdas, como estas de aquí, que son de código, por eso dice code. Dependiendo del kernel que yo le coloque, va a ser la intérprete que va a utilizar. En el capítulo 1 utilicé un kernel de Python y bueno, no tengo ninguna celda ejecutable. En este capítulo, yo le estoy indicando, aquí en kernel, tengo un kernel de Bash, puedo ejecutar comandos en JavaScript basados en Node o Python 3. Yo lo configuré para utilizar Bash. Y entonces yo puedo enviar directamente instrucciones en Bash y como ya modifiqué los permisos de sudo del usuario que es dueño de este servicio, pues puedo mandar comandos como superusuario. Si ustedes son sysadmins, se dan cuenta de por qué uso máquinas virtuales y por qué, ¿cómo se llama? Utilizo los apuntes así. Tener un usuario con sudo sin contraseña es increíblemente estúpido en cualquier sistema. Y lo dije bien, es estúpido. No hagan esto a menos de que sea una máquina virtual que saben que no va a ser otra cosa más que ser para material didáctico. Jamás, jamás, jamás le den permisos de superusuario sin contraseña a alguien que va a estar publicando servicios web. Después de esta advertencia, continuamos. ¿Ya lo instaló? Vamos a verlo. Tengo un comando docker -b que me va a dar la versión. Y lo que voy a hacer es dar de alta el servicio. ¿Qué hice? Habilitó Docker como servicio con systemd, inicié el servicio y le estoy pidiendo el estatus del servicio. Y en estas 4 celdas instalamos Docker dentro de una máquina virtual. Así de simple. ¿Cómo funciona Docker? Vamos a estar trabajando el día de mañana vamos a estar trabajando todo Docker, también parte del miércoles. Y miércoles, jueves y viernes, posiblemente viernes acabemos antes, posiblemente terminemos el jueves. Miércoles, jueves y posiblemente viernes vamos a estar hablando de Kubernetes a nivel introductorio. Vamos a trabajar con Kubernetes directamente dentro de una máquina virtual con un solo nodo y vamos a hacer nuestros pininos con AWS de Kubernetes ya dentro de un entorno de nube. ¿Cómo funciona Docker? Muy fácil. Tenemos un comando llamado docker que tiene subcomandos. ¿Cómo ejecuta un contenedor? Docker run, los argumentos necesarios, el nombre del contenedor y podemos colocar un comando adicional. Docker va a buscar una imagen con el nombre que coincida, la va a descargar y la va a ejecutar. Tan pronto como el contenedor termine la ejecución, se va a cerrar. Pero no va a ser destruido. Los argumentos de ejecución de un contenedor permiten definir muchas características de cómo va a funcionar. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, bueno, yo puedo pedir ayuda con docker run help. Si ustedes se fijan, una lista de host, definiciones de ese group, yo puedo asignarle cuánto poder de procesamiento tengo, dispositivos que puedo utilizar,
DNS para la configuración total, las IPs, todo esto a través de argumentos. Y ahora lo que vamos a hacer es el famoso Hello World de Docker. ¿Qué vamos a hacer? Con esto, yo le voy a decir Docker run Hello World. Docker es una herramienta que trabaja en la nube, es una herramienta que fue hecha para eso. Cuando yo estoy aquí en Docker, déjenme voy al principio, aquí, y yo me doy de alta, yo tengo acceso a este sitio, hub.docker, que es conocido como Docker Hub. Docker Hub es un repositorio de contenedores idéntico, bueno, muy similar a lo que es GitHub. Yo puedo crear un repositorio o incluir una organización y subir aquí mis contenedores. Y no solo eso, sino que si me voy a Explore, puedo ver una lista de contenedores que son públicos. Redis, Ubuntu, etc., HTTPD, MySQL, Postgres, Docker. Estos son ya pequeños contenedores creados, obviamente tengan mucho cuidado. Cuiden que sea la imagen oficial. Y yo puedo tomarlos. Lo que voy a hacer es, hay un contenedor llamado Hello World. Lo voy a traer de Docker Hub y lo voy a ejecutar. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a buscar en Docker Hub Hello World. Es más, me voy aquí a Explore. Y lo que va a hacer es traerse este repositorio que está publicado. Si se fijan, hay para Windows, para Linux, 386, 64 bits, ARM, para Z y para PowerPC. Su tamaño es de 10 megas. Y estos son los tags que yo le puedo colocar. Esto lo vamos a explorar el día de mañana, no se preocupen. Lo que vamos a hacer hoy es el famoso Hello World. Shift Enter. ¿Qué me dice? No encontré la imagen localmente. Voy a traerme la última de la biblioteca de Hello World. Este es el hash de lo que descargué. Ya la descargué. Y aquí está. Ya lo trajo. Y esto que están viendo aquí es el Hello World. No es absolutamente nada más que desplegar esta información. No es nada sexy, nada interesante, pero funcionó. Con esto, ustedes se dan cuenta de que el sistema está funcionando. No les mentí. Todos estos pasos que utilicé fueron los pasos necesarios para instalar Docker dentro de mi máquina virtual. Esto, si ustedes tienen un sistema CentOS, y obviamente le tienen que dar los permisos de superusuario, lo pueden hacer en otros sistemas. Lo que yo les recomiendo es utilicen una máquina virtual para que se ejecuten los apuntes. Bueno, esto no fue muy interesante, realmente, pues solamente vi un par de textos y nada más. ¿Cómo acceso a un contenedor mediante la línea de comandos? Ahora sí, voy a entrar a un contenedor.
Tengo estos dos parámetros menos i, que le permite al usuario interactuar con un contenedor en ejecución, y menos t, que habilita una terminal. Para yo acceder, voy a utilizar docker run menos it, el nombre del contenedor y el entorno de shell que voy a utilizar. En este caso, por defecto, bueno, lo que se utiliza es Vim Bash. El acceso al contenedor siempre va a ser como root. Ahí es en donde empezamos a hablar de seguridad. Tengan mucho cuidado porque siempre van a ser root. Y ahora vamos a ejecutar esto directamente en la terminal. ¿Por qué no lo puedo ejecutar dentro de Jupyter? Porque aquí voy a tener una sesión interactiva. Jupyter únicamente me permite ejecuciones lineales. Si me pide algo, si me pregunta algo, si yo tengo que interactuar, se va a quedar en el viaje. Por eso tengo que abrir una terminal y pegar el código. Sudo docker run -it ubuntu. Ahorita yo no he dado permiso a nadie para utilizar Docker como un usuario. No tengo un grupo de Docker. Entonces lo tengo que utilizar como superusuario. ¿Qué le estoy diciendo? Búscame Ubuntu, ejecuta una sesión interactiva en una terminal y utilizas el shell de bash. Fíjense qué está pasando. El Ubuntu que está trayendo era de 32 megas, fíjense. Ya entré. Recuerden que lo que tenemos en la máquina virtual es CentOS. Pero como aquí yo tengo una imagen de Ubuntu, puedo utilizar apt. Y entonces ya tienen un Ubuntu funcionando en un contenedor dentro de una máquina virtual. Esto que estamos haciendo aquí de manera bastante pues rudimentaria es lo que hacen los grandes proveedores de servicios en la nube. Tienen servidores virtuales que a su vez están corriendo contenedores. Como yo no le di nada más, estoy compartiendo todos los recursos de mi sistema. Pero yo puedo restringir los recursos del contenedor. Y con exit me salgo y regreso a mi máquina virtual. Gracias Max, ahorita vi la pregunta. Vamos a ver cada uno de los comandos el día de mañana. Vamos a ver run, vamos a ver start, vamos a ver ps, que de hecho lo vamos a ver aquí. Docker ps es muy similar al ps que nosotros utilizamos en Linux, pero en lugar de listarme procesos ejecutándose, me va a dar un listado de los contenedores que estoy utilizando. En este caso, como ya me salí por completo, no hay ninguno ejecutándose. Déjenme abrir otra vez la terminal. No, aquí. Vuelvo a ejecutar este contenedor. Si se fijan, ya no descargo nada. Ya está descargado dentro de mi máquina virtual. Docker ps. Y ahora sí. En este momento, tengo un contenedor ejecutándose con este identificador, la imagen que está utilizando. ¿Qué fue lo que utilizó? ¿Qué es lo que está utilizando como shell? ¿Qué comandos estoy utilizando? Perdón. ¿Cuándo fue creado? ¿Y cuánto tiempo ha estado en el uptime? Entonces, esto, si le doy Shift Enter, ya está arriba 39 segundos. Si yo me salgo de aquí y le vuelvo a dar PS, ya no tengo ningún contenedor. PSA
ps-a me dice todos los contenedores que yo tengo en el sistema se estén ejecutando o no. Si ustedes se fijan, este contenedor es distinto a este otro. Crea los contenedores, pero con Docker Run los crea a partir de una imagen que yo le estoy indicando. Por ejemplo, tengo el parámetro "-d". Va a ejecutar un contenedor desligado a una terminal. Yo le puedo dar comandos aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a correr Docker durante, no me acuerdo, creo que 100 segundos, utilizando Ubuntu. Entonces, durante 100 segundos voy a tener un contenedor al que no estoy accediendo en este momento. Pero durante 100 segundos se va a estar ejecutando. Vamos a dejarlo aquí hasta que se cumplan los 100 segundos. Este es un pequeño ejemplo de un contenedor ejecutándose, pero que no requiere de una terminal ni tampoco de estar funcionando de forma interactiva. Ahí es en donde está la fortaleza de los contenedores. Si yo quisiera, podría tener muchos contenedores corriendo desligados, pero defino una interfaz. Y la única manera de acceder al contenedor es a través de la interfaz. Puede ser un web service, puede ser no sé, creo que también puedes utilizar Secure Shell, puedes utilizar lo que tú quieras, con una cantidad brutal de contenedores, pero que no requieren de una terminal o de manejo interactivo, sino de APIs para acceder a sus servicios. ¿Cuántos segundos van? Bueno, ya que se acaba. Yo le puedo asignar un nombre a un contenedor con --name. Docker run, el nombre que yo le voy a colocar, los argumentos, el nombre de la imagen y el comando. Si ustedes se fijan, los nombres se los da automáticamente. Yo no le dije que le diera estos nombres, sino que Docker seguramente tiene por ahí un diccionario en donde empieza a mezclar nombres. Déjenme ver si ya terminó. Ya está. Ah, no. Ah, ya lo volvió a correr. Bueno. Ahorita es Kim Blackwell. Y se creó hace 6 segundos. El anterior ya se había eliminado. Aquí vamos a tener un pequeño error, fíjense. Se está ejecutando. Ah, no, déjenme ver que hice bien. IDT. Ah, ya. Le estoy dando una terminal, pero la terminal no está directamente aquí. Ahorita van a ver. Pues lo hago interactivo, le doy una terminal, pero no está funcionando dentro de este entorno. ¿Está funcionando? Claro que sí. Se llama prueba. Para yo acceder a este contenedor, lo que voy a hacer es ejecutar attach. D es para detach, o sea, desligado, y attach es para ligar. Déjenme lo pego. Ahí está, sudo docker attach prueba. Y lo que voy a hacer es este contenedor que es prueba de aquí, lo voy a ligar.
Fíjense, 13BC04EB2AC. 13BC04EB2AC. Es prueba. Creé el contenedor aquí, pero lo desligué inmediatamente. Y para ligarme utilicé attach. Y aquí está el contenedor. Con exit me salgo. Y como yo ya terminé, eliminó el contenedor. Bueno, apagó el contenedor. ¿Cómo detengo un contenedor? Docker stop y su identificador. ¿Cómo elimino un contenedor? Con RM. Otra vez. Tengo todos estos contenedores. Se detienen pero no se destruyen. Si yo quisiera destruir prueba, tengo que utilizar Docker RM. ¿Dónde está prueba? Aquí está. Aquí está prueba. Acuérdense, 13BC. Como ya lo destruí, Shift Enter y desapareció 13BC. Puedo utilizar el identificador o puedo utilizar el nombre. Ahora voy a eliminar Kent Blackwell. Shift Enter. Y ya lo eliminé. Ahora voy a utilizar esta clave para eliminar Hello World. Y ya lo eliminé. Yo puedo gestionar las imágenes locales. ¿Saben qué? Ya van a ser las 5. Lo dejo aquí. Los dejo en suspenso. Y mañana vemos gestión de imágenes. Como pueden ver, si ustedes ya son usuarios experimentados, administradores experimentados de Linux, pues esto realmente no tiene el mayor chiste del mundo. Es una cosa muy sencilla, pero todo el concepto, la manera como se crea, cómo lo implementamos, para qué sirve y su utilidad es realmente lo importante de esto. El día de mañana vamos a estar jugando todavía con Docker, vamos a hablar de redes, vamos a hablar de algunos comandos adicionales, vamos a hablar de recursos y vamos a hacer algunos otros contenedores funcionando al mismo tiempo. Una vez que terminemos con esto, nos vamos a ir al tema de la orquestación y a partir de ahí ya nos pasamos a AWS. ¿Hasta aquí todo queda claro? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Sí, vamos a ver Dockerfile, Docker Register creo que sí, y vamos a ver también cómo subimos a Docker Hub. Bueno, pues entonces lo dejamos hasta aquí. En la noche va a estar esta sesión publicada dentro de la lista de reproducción de nuestro canal. Recuerden, esa lista no está siendo, valga la redundancia, no está siendo listada. Entonces, si ustedes no tienen la liga, no acceden a ella. Pero, pues honestamente, lo que más me gusta es que el conocimiento se transmita. Si quieren compartirle la liga a quien quieran, no hay ningún problema. Y lo más importante está al final de los apuntes. Esta obra es Creative Commons y las máquinas virtuales son GPL. Es software libre, es contenido libre. Lo único que les pido es, por favor, no borren el logo ni borren esto de aquí.
Todo lo demás lo pueden hacer, pueden compartirlo, pueden modificarlo, pueden dar cursos y cobrar por ellos, pueden hacer lo que ustedes quieran con el contenido, con la única condición de la atribución. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana.